El proceso investigativo que se adelanta contra el exdirector del DAS, general Miguel Maza Márquez, por el crimen de Luis Carlos Galán, es uno de los temas a los que se refiere el senador Juan Manuel Galán, hijo del dirigente político asesinado en 1989, en nuestra entrevista con nuestro director Gildardo Arango. Senador Juan Manuel Galán, bienvenido a Más Pacífico. ¿Está más tranquila la familia Galán con el general Maza Márquez tras las rejas, con la formulación de acusación que se hizo recientemente y con las esperanzas que se tiene de que este juicio permita esclarecer el crimen de su padre? Este paso que ha dado la Fiscalía de llamar a juicio al general Maza por el asesinato de mi padre Luis Carlos Galán, para nosotros constituye un paso significativo en el progreso que hemos buscado durante 22 años de esta investigación que ha sido desviada, que ha sido obstruida, en donde se han producido falsos positivos judiciales por la propia acción del DAS y de la DIJÍN, que en aquella época buscó responsabilizar a Juvis Hasbún impunemente, quien pasó 3 años en la cárcel siendo inocente, y privilegiar o orientar la investigación hacia la única hipótesis de que había sido el cartel de Medellín el responsable. ¿Qué siente cuando algunos columnistas como Gustavo Álvarez Gardezábal piden la preclusión del proceso contra Maza Márquez porque señalan que todo obedece a la sed de venganza de la familia Galán? Nosotros como víctimas tenemos un derecho irrenunciable y al que no vamos a claudicar, que es a la verdad y a la justicia. Para mí la reparación tiene que ver con la verdad ante todo y la justicia. El delito y el crimen de mi padre ha sido declarado como de lesa humanidad, no como algunos pretenden afirmar, que es absurdo declarar el crimen de Luis Carlos Galán como un crimen de lesa humanidad, por importante que fuera Galán, no merece o no cumple los requisitos para hacer crimen de lesa humanidad. Sí los cumple, los requisitos son sistematicidad y masividad. Y lo que ha quedado demostrado, y con las decisiones que toma la justicia se demuestra cada día más, es que había un intento sistemático y masivo por aniquilar al nuevo liberalismo como movimiento político, en cabeza de su padre, a su cúpula, donde estuvo el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, el atentado a Enrique Parejo González en Budapest como embajador en Hungría del gobierno Barco después de que aplicó la extradición, el secuestro de Maruja Pachón, el asesinato de varios concejales en Puerto Boyacá y en Antioquia del nuevo liberalismo, el derribo o el ataque terrorista del avión de Avianca que iba a abordar César Gaviria ya como abanderado de la candidatura galanista liberal en ese momento. Entonces, toda esta serie de hechos demuestran que había un modus operandi establecido para aniquilar y exterminar la cúpula del nuevo liberalismo como movimiento político. Muchos colombianos recordamos el día en que en pleno sepelio de su padre usted le entregó al entonces jefe de debate de esa campaña las banderas de su padre y lo convirtió en candidato y luego en presidente. ¿Qué motivó esa expresión en ese momento? ¿Una decisión familiar, política? Bueno, yo creo que eso fue una consecuencia lógica de un proceso político que venía adelantándose y que venía madurando entre el nuevo liberalismo, que era el movimiento que lideraba mi padre, Luis Carlos Galán, y el Partido Liberal. Uno de los principales garantes de la Unión Liberal en ese momento, tanto de los acuerdos ideológicos y programáticos de reforma constitucional, de agenda legislativa, pero también de la consulta popular como mecanismo para escoger el candidato oficial del Partido Liberal a la presidencia de la República por primera vez en el año 90, fue César Gaviria, pues era la persona que interpretaba ese proceso de integración, de unión entre el nuevo liberalismo y el Partido Liberal, y que finalmente pues recogió buena parte del ideario galanista en la Constitución del 91, que está conmemorando y celebrando 20 años de existencia y que tiene unas profundas raíces galanistas. Doctor Juan Manuel Galán, muchas gracias por estar aquí en Más Pacífico. A ustedes muy amables. Muy amable.